Estás al aire, William, ¿nos escuchas? Sí, sí, fuerte y claro, hermano, fuerte y claro. Muchísimas gracias, No, William, por haber atendido esta invitación. no, Bueno, le decía a la audiencia que eres nuestro invitado en el día de hoy, ingeniero, analista petrolero, donde vamos a abordar un tema que consideramos interesante, cómo enfrentar las emociones en este proceso democrático 2024. Te damos la bienvenida y seguido te preguntamos precisamente cómo manejar las emociones en estos tiempos que vive Venezuela rumbo a unas elecciones presidenciales, sino que también vaya la reflexión en algún otro país donde se desarrollan las campañas electorales y comienzan a surgir entre las organizaciones políticas las consignas y reacciones tanto positivas como negativas en las piezas del juego electoral para elegir no solo presidentes o en todo caso más otros cargos de elección popular. Bienvenido. Bueno, gracias hermano por la invitación, gracias a Fe y Alegría, gracias a toda tu audiencia a nivel nacional por permitirme entrar a sus hogares para llevar un mensaje de equilibrio y ecuanimidad a toda la sociedad venezolana, ¿verdad? Mil gracias por la invitación, espero que esta no sea ni la primera ni la última, que sigamos avanzando en esto. Mira, lo primero que hay que definir es lo que es la emotividad, o sea, tenemos que tener un concepto real para nosotros poder partir en el manejo de las emociones. Entonces tenemos que la emotividad no es más que es lo que dispone los seres humanos para producir emoción, al mismo tiempo la sensibilidad que experimentamos ante las emociones, ¿ok? Yo creo que eso es lo primero que tenemos que empezar a definir. Y hay una correlación con lo que es el sentimiento, y el sentimiento es la suma de una emoción. La suma de una emoción que se transforma en el sentimiento a la medida que se toma conciencia de ella. El sentimiento interviene en la relación psicológica, en un componente cognitivo y subjetivo. Entonces, las emociones, está toda una relación entre tristeza, rabia, miedo, alegría, pertenencia, ¿ok? O sea, tenemos toda esa correlación ahí, pero los sentimientos, entonces tenemos aquello lo que es compasión, amor, odio, culpa, felicidad. Ahora, tenemos que seguir avanzando en los niveles de la evolución entre las emociones y los sentimientos, que es un proceso de metabolismo, reflejos básicos, conductas asociadas al placer o al dolor, al acercamiento o retirada, instintos y motivaciones diversas como el hambre, la sed, el sexo, curiosidad, las emociones propiamente dichas, los sentimientos. Entonces nos lleva a un proceso, ¿ok?, que es la relación entre la emotividad y la toma de decisiones. Eso nos lleva desde la emotividad, sentimiento, a tomar una decisión. Entonces se considera que la emotividad como parte elemental para la toma de decisiones, que creamos que nos mueve en un pensamiento. Es la emotividad la que nos mueve hacia donde nosotros queremos o hacia donde se quiere llegar. La influencia de sentimientos, el poder de las emociones, sentimientos al momento de decidir es fundamental. Entonces tenemos que en diversas fases, ¿no? Si lo llevamos en un proceso democrático, en un proceso de elecciones, no solamente en el país, sino en el mundo, entonces hay algo que nosotros lo llevamos, o el nivel de las emociones lo lleva a un proceso de confusión, decepción, frustración y adaptación. Eso es lo que hemos venido llevando en los últimos años, o sea, con el tema de emociones y sentimientos, esa correlación. Entonces nos lleva, el tema de las emociones, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de marketing, entonces llevan a lo que es al elector a tener un porcentaje de la población, lo que es confusión, o sea, tiende a confundir los mensajes, tiende a confundir lo que es el proceso, si lo llevamos equilibrado, a lo que es el proceso de campaña de un candidato a otro, un proceso de decepción, sienten un proceso de decepción por un mensaje no adecuado, y entonces se siente frustrado que llega a un proceso de adaptación. Es un frustrado porque dice, bueno, voy a generar el voto como herramienta democrática, pero ¿para qué genero el voto? ¿Hacia dónde llego? ¿Será que mi voto hoy es respetado? ¿Mi voto va a realizar el cambio? Entonces lo lleva a un proceso de adaptación y lo lleva
a un proceso de abstención o simple y llanamente lo que se llama en política economía del voto, que la gente sale a votar sola, pero no sale con un proceso ya definido, lo que partimos hace rato, lo que es emoción y lo que es la emotividad. William, basado en ese análisis, las emociones en tiempos de elección deberían jugar un papel alentador para la población nacional porque significaría nuevos horizontes de bienestar y progreso para sus habitantes. Claro, es que tú tienes dos caras, ¿no? No solamente en el país, sino en el mundo. Tienes una serie de participantes en el proceso electoral que cada quien va a mandar un mensaje. Ahora, lamentablemente, en los últimos años, se han mandado mensajes más no de propuestas, se han llevado mensajes de descalificación desde un lado a otro. Eso nos lleva a lo que te di ahorita, entonces parte un proceso de confusión y frustración al elector, o en este caso al elector en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, eso nos ha llevado hoy a que la dinámica del proceso de elecciones, entonces, no es un proceso de propuestas y cambios de cara a la realidad o a la necesidad que quiere un determinado país. Entonces, lo que han llevado es a un proceso de descalificación, a un proceso de confusión del electorado. Entonces, no lo refleja en el voto como herramienta democrática, sino lo refleja desde un sentimiento, una emoción. Ahora, porque hay que estar claro que las emociones mueven al elector y motivan a la acción. Entonces, en el tema, muchas veces el tema de marketing político, entonces correlacionan una imagen con una acción. Entonces, eso lo hemos venido llevando, y lo que es que los sentimientos, al ser más duraderos y estables, influyen en las decisiones y en el estilo de vida. Hoy, en el caso venezolano, igual que en otras partes del mundo, por supuesto que los procesos democráticos entonces tienen que tender a un conjunto de propuestas claras y estables, donde sean las herramientas principales del eje de cambio que requiere la sociedad, no solamente en el país, sino en el mundo. Ahora bien, ya hablamos que ya los mencionaste, hablamos de los efectos emocionales que puede desencadenar la contienda electoral, como la frustración, como la rabia, en todo caso. Pero, ¿cuáles serían las estrategias que eviten ese desequilibrio, sobre todo en el electorado, en la población, en el juego electoral? Sí, mira, hay una efectividad en los distintos procesos de campaña, ¿no? O sea, la efectividad o los mensajes donde van dirigidos. Entonces, en el aspecto cerebral, nos dice que el 31% de los mensajes van dirigidos a lo emocional, a los mensajes de campañas electorales, ¿no? A la parte emocional. El 16% va a lo racional, ¿ok? Y el otro 26% nos va a un proceso combinado de emoción y racional, o sea, que todo ese eje. Entonces, nosotros nosotros como electores, ¿ok? Tenemos que comprender las necesidades y deseos reales, ¿ok? Contribuir a la creación de esa propuesta real que va aparte, no solamente a la emotividad, sino va a lo racional, a lo real, a lo que estamos viviendo hoy, no solamente los venezolanos, sino en el mundo, ¿okay? Cada ser humano, precisamente a lo racional para que no nos lleve a la parte emocional, ¿ok? Entonces va ese proceso combinado y tenemos una relación directa que va en el caso del ejercicio del derecho al voto. Entonces, tenemos que estar claro con una narrativa que debe construir sentido, o sea, sentido hacia donde se quiere llegar. La comunicación, tener presente todas esas imágenes ligadas a una emoción, que es más efectivo y susceptible a ser recordado. O sea, todo lo que hoy se está viviendo, siempre lo pongo como ejemplo, ¿ok? Siempre lo pongo como ejemplo de las distintas charlas y talleres que me ha tocado dictar en todo el estado de Anzoátegui, donde dice que hoy vivimos un proceso de apatía por excepción que ha venido desestimulando el proceso del voto como herramienta de cambio, en este caso el cambio venezolano,
¿okay? Genere cambio real de la sociedad venezolana, donde el proceso es constantemente obstaculizado con una acción consciente. Eso lo hemos venido viendo, lo hemos venido en este caso generando, ¿okay? O se ha venido generando en el país. Entonces eso nos lleva a un proceso de destrucción de la mentalidad despierta, y lo pongo como ejemplo siempre en cada una de las charlas. Madre hoy venezolana, se despierta a las 5 de la mañana para llevar a su muchacho a la escuela, llega a la escuela a las 7, lo primero que le pregunta a la maestra a qué hora viene a buscar la niña, te dice a las 12 del día, pero en ese proceso de 7 a 12, entonces empieza un proceso de que el salario no alcanza, de que el salario no llega, que tengo en la nevera para yo complementar el almuerzo. Entonces ese proceso te lleva cada día de la semana y cada día del mes. Entonces eso nos lleva a un proceso de destrucción de la mentalidad despierta y apatía por excepción. Entonces todo ese proceso nos lleva a un proceso de frustración, cansancio, escepticismo y adaptación, y lo llegamos a un proceso de conformismo. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo enfrentamos todo esto? Bueno, mira, ¿cómo enfrentamos? La necesidad de triunfo de que las cosas pueden cambiar, que las cosas pueden generarse, que los cambios se pueden generar desde la familia como principal eje fundamental de la sociedad venezolana, con capacidad de construir un nuevo país, ¿no? Un nuevo país, esa es la necesidad que tenemos todos los venezolanos, con información, capital humano, solidaridad, disciplina, claridad en los objetivos. Tenemos que tener claridad en los objetivos que queremos. ¿Y qué queremos? Tener, por supuesto, una mejor calidad de vida, tener que todos esos venezolanos que hoy están fuera y que están construyendo aportando al desarrollo de una nación, puedan regresar al país y construirlo. No solamente Venezuela, también Colombia vive lo mismo, cada quien en su poder, cada quien en su porcentaje, lo vive Brasil, lo vive Haití, lo vive los países europeos, pero eso nosotros queremos es brindar que por supuesto reforzar los mensajes de clara tendencia optimista y motivacional, que no se haga lugar al desaliento, que hay razones que dan cuenta de nuestro avance, en este caso, en esta lucha para tener un mejor bienestar familiar. Todo esto nos va llevando a un proceso de avance donde cada uno de los, en este caso, de los que vamos a ejercer derecho al voto, en este caso en el país, Estados Unidos también lo va a vivir este mismo año, que a medida que va avanzando el espíritu se mantenga firme y decidido que se saldrá fortalecido y se lograrán los objetivos precisamente en el proceso democrático, no solamente en el país, sino en el mundo. Bueno, agradeciéndote estos minutos, de seguro estaremos allí atentos para nuevamente hacerte la invitación y conocer de estos interesantes conocimientos que redunden en la buena marcha de los procesos electorales y sobre todo el que vive nuestro país en este momento. Claro, hermano, agradecido y teniendo siempre presente que la idea es avanzar en un camino de una sociedad de ciudadanos comprometidos cada uno de nosotros con la construcción de un mejor país, a partir de los valores como la responsabilidad, el respeto, el trabajo, la honestidad, la solidaridad, la creencia de una economía